Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 5 para el sábado 4 de mayo de 2024. Fe contra todo pronóstico. Bienvenidos amigos y hermanos a Escuela Sabática Fácil. Estamos aquí desde Nicaragua en la Iglesia Adventista Camino a Cristo en el departamento del Chinandega. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos durante todo este trimestre en este estudio de la Palabra de Dios. Aquí su servidor Néstor Salguera y también nos acompaña. Así es, su hermano en Cristo Jesús, César Vargas. Animándole siempre para que usted estudie su Biblia, para que usted aprenda, se informe. Este programa no es para que usted entre en discusión con nosotros, ¿verdad? Es para que usted más bien incentivarlo a que investigue y pueda usted ir a la fuente principal, que es la palabra del Señor. Amén. Y queremos enviar unos saludos, César. Hay muchas personas que nos están contactando y quiero saludar primeramente, ¿verdad?, a nuestra amiga Joyce Bejar allá en Arizona, César, que ella siempre está ahí pendiente de la programación y siempre ahí ayudándonos con lo que es el intro de este programa de Escuela Sabática. Joyce, Dios te bendiga. Amén. Has tenido una semana muy dura en el sentido de que ha trabajado bastante, anduvo en campamento, anduvo en el Ministerio de la Mujer, una mujer que realmente sí, es bien activa y que Dios la usa mucho también, César. Amén, muchas gracias por esa labor que hace con nosotros, ¿verdad? Así es. Y que Dios le bendiga mucho. Sí, su ministerio y ahí, ¿verdad?, su familia también. También quiero saludar, César, a Sandra Pérez. Sandra es una amiga que está ahí en la Iglesia del Calvario, ahí en el mercado. Ella le gusta escuchar este programa y pues primeramente Dios, ¿verdad?, más adelante ella pueda entender cosas que quizás ahora pues están, ¿verdad?, como algunos amigos que siempre está uno pensando y será verdad y será esto cierto y si no investigar no vas a... Es a eso lo que estamos animando, no se quede con lo que decimos. Aquí hacemos un resumen, lo tratamos de hacer lo más corto posible, pero nosotros invitamos a que vaya a la palabra de Dios, que lo compare con la historia. Le aconsejamos que lea el libro del conflicto de los siglos. El libro del conflicto de los siglos no es más que Mateo 24, ¿no?, a través de la historia. Ese es el cumplimiento de Mateo 24. Y que también, César, nos ayuda a comprender algunas cosas que nosotros pues pensamos y decimos, ¿cómo sería en ese tiempo? O sea, nos ayuda a imaginarnos la situación por la que los cristianos pasaron durante todo ese periodo, ¿verdad? Según la época. Así es, correcto. Bueno, quiero saludar a los hermanos de la iglesia de Benecer, allá de Malpaisillo. Estuve con ellos el pasado sábado. Amén. Y bueno, fue un culto muy bueno y animándolo, ¿verdad?, para que sigan adelante, para que esos maestros de escuela sabática puedan ponerse al frente, ¿verdad? Y con ánimo puedan hacer ese resumen y animar a todos los hermanos, no solamente decirles, sino a todos nuestros hermanos en general, para que la estudiemos y participemos, porque la clase es dinámica según la participación que haya dentro de la misma iglesia. Sí, no pareciera como que estás en un sermón, sino que estás en un estudio, digamos, de escuela, César, ya. Claro, donde todos estamos aprendiendo. Donde todos estamos aprendiendo, todos estamos compartiendo nuestros descubrimientos, porque tú estás descubriendo ahí. Así es, ¿verdad? siempre se aprende algo, o se recuerda cosas que tal vez usted ya la leí alguna vez, pero se le habían quedado por ahí. No, y que también, César, tenemos que reconocer de que, un ejemplo, un versículo, tú lo entiendes de una manera, yo lo entiendo de otra manera, y cuando comenzamos a comentar nos damos cuenta de que realmente tiene un significado profundo o un significado importante, ¿verdad?, para nosotros. Es bonito que nosotros podamos estudiar. Miren, si nosotros no estudiamos,
y llegamos a la escuela sabática, llegamos como cuando nos toca el examen, César, y no estudiaste, con costo el nombre vas a poner. No, y solo vas a poner el nombre y la fecha, nada más, y ahí no sabes nada. Y vas a poner lo que el otro te diga, que sea totalmente contrario. Así que con todo respeto dejemos de ser los mismos que la papa de siempre y comencemos a meternos en el rollo como esos chefs que cocinan hasta dejar todo bien, como dicen, sabroso, bien rico, esas comidas, ¿verdad? Ahorita que hablaste de comer, me acordé del comedor Elizabeth, allá en el Mercado Central. Doña Elizabeth y todo el personal que tiene ahí, ¿verdad? Están atentos al programa. Saludos, que Dios los bendiga. Saludos a esa. Vamos a llegar a comer. Pero tienen que pagar. Saludos a Erika, a doña, se me escapa el nombre de doña Yesenia Navarro y toda la familia ahí, los vecinos que tenemos ahí en el mercado, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos cerca a la hermana Lucía también del viejo, ¿verdad? La mamá. Sí, ahí está Juanita. Juanita y creo que ahí está la Melanie, correcto. Y bueno, toda la familia acá, ¿verdad? Que está en el viejo. Sí, saludos a don Roberto, ¿verdad? Pronto estamos por allá, don Roberto. Pronto. Así que, bueno, vamos a orar, César, y esta vez te voy a pedir que ores tú para iniciar con este repaso de escuela sabática. Ok, oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad nuevamente de poder repasar la escuela sabática, Señor, la lección de escuela sabática para esta semana. Pedimos tu bendición. Tu palabra dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Nosotros somos carnales, Señor, y por ello necesitamos con urgencia que tu Espíritu Santo sea nuestra guía al estudiar tu palabra. Danos la capacidad para entenderla y también para aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. César, y antes de comenzar con nuestro estudio, quiero iniciar unas palabras en inglés, ¿verdad? Me gusta el inglés y quiero decir welcome to It's Sabbath School from Nicaragua. Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua. Solo nuestra hermana ya te entendió. Solo nuestra hermana Joyce Bejar. Bueno, entramos a la lección número 5 para el sábado 4 de mayo de este año 2024. Y el título de la lección, César, tiene un título pesado, ¿verdad? Fe contra todo pronóstico. Ahí es donde nosotros tenemos que experimentar la fe. César, léenos el texto para memorizar. Así es. Está en el libro de Salmo 119, versículo 11. Vamos a leerlo acá directamente de la Biblia. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. César, fíjate que yo estudiando este versículo con la ayuda del comentario bíblico adventista, cuando dice en mi corazón he guardado tus dichos, entonces el salmista dice en mi corazón he guardado tus palabras. Pero también tiene otra digamos, manera de expresar tus dichos, tus palabras, porque también dice en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Recuérdate que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, para no pecar, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. Y mira lo que dice aquí. Dice, este versículo encierra el secreto, dice, el secreto de la verdadera vida cristiana. El solo conocimiento de la palabra, dice, de tus dichos he guardado en mi corazón, es muy importante, pero cuando se atesora la palabra de Dios en el corazón, se tienen las armas para vencer o para hacer frente y derrotar al astuto enemigo que es el diablo, la serpiente antigua, ¿verdad? El dragón, que es Satanás, César. Es decir, que sin esto nosotros no podemos hacerle frente, ¿verdad? Ok, recuerden que esta lección está basada en el capítulo del 7 al 11 del libro del conflicto de los siglos. Así es. Bueno, está principalmente en la palabra de Dios, pero este libro nos ayuda a entender lo que sucedió o el cumplimiento de todas estas profecías. Dice acá el comentario: los reformadores protestantes tenían algo que en el siglo XXI necesita desesperadamente. ¿Qué cosa es? Un propósito para su vida, correcto. ¿Verdad? Y es interesante, Néstor, hoy en día hablando de los muchachos, tú les preguntan cuál es el propósito de vida y no tienen propósito. Ven como vacíos. O los chavalos, ustedes le quitan el celular y ya no hayan qué hacer. La vida es aburrida, la vida es caótica para ellos, no le tienen sentido.
no es como decía un video, antes nosotros jugábamos cualquiera, teníamos ese ingenio, ¿verdad? Sin embargo, esta tecnología que debería de ser los más sabios, lo que ha hecho más bien es menguar Sí, como que ha hecho una pausa en la mente de los jóvenes, porque algo que tú decías, en nuestros tiempos, que todavía alcancé esos tiempos, nosotros jugábamos a las canicas, jugábamos a la rayuela, jugábamos a la cebolla, jugábamos tantos juegos, ¿verdad? Que no nos dejaban, como tú decías, sin pensar, más bien buscábamos qué hacer, claro. Más bien buscábamos qué inventar para distraernos y divertirnos, ¿verdad? Sí, y ahora un muchacho, yo me asusto, muchachos o niños, porque tienen 10, 11, 12 años, ya están pensando hasta en la hora de morirse, que la vida no tiene sentido, que no vale la pena vivir. ¿Cómo es eso? Cuando tienen mucho más ventaja que la que tuvimos nosotros en nuestros tiempos. Y bueno, lamentablemente, como decía, eso ha venido a menoscabar su inteligencia o como adormecerlo, ¿no? Y ahora, algo importante que hay que mencionar es que ahora tienen más oportunidades, César. Sí. Ahora hay muchas más oportunidades para estudiar, para hacer tantas cosas que pueden despertar, por decir así, tu cerebro y puedas aumentar tu capacidad de hacer tantas cosas. Yo me he quedado asustado cuando me meto de verdad a YouTube y miro cómo hacen, por ejemplo, ahora uno puede ver cómo arman los vehículos. Antes eso no lo podías ver, ¿verdad? Y entonces te das cuenta de cómo la mente o la máquina humana que Dios nos ha dado es tan maravillosa para poder crear cosas, ¿verdad? Pero no podemos nosotros limitarnos. Tenemos más bien, tenemos que comenzar, mejor dicho, a buscar más despertamiento en nuestra mente. No nos quedemos allí. Yo le digo a los muchachos, si nosotros hubiéramos tenido las herramientas que ustedes tienen, las clases hubieran sido mucho más fáciles. Nosotros antes teníamos que ir a un madre libro así grande y poderlo leer para poder buscar la respuesta de alguna tarea que te daban. Tenías que moverte hasta la biblioteca. Y tenías que leer hasta 5 o 4 libros para poder encontrar. Para leer algo. Eso te ayuda a investigar y también a desarrollar tu mente. Hoy los muchachos están tan acostumbrados a que todo lo tienen a mano, ¿verdad? Que, como te digo, no tienen sentido la vida. Y ahora todo es copy-paste. Agarran de Google, buscan la información, lo pegan, lo copian primero y después lo pegan, pero no saben qué fue lo que... Pero solo me lo leyeron y ya está esta información que estoy buscando. Por eso es que usted no se puede quedar solamente con un comentario de la escuela sabática. Así es. Tiene que estudiar, meterse en el rollo, como decimos, tomar su Biblia y leer sobre historia para que eso le ayude a tener un conocimiento más amplio y pueda ampliar, valga la redundancia, durante el estudio de la escuela sabática. Sí, fíjate lo que dice este hombre, Billy Koopman, en su libro The Empty Self, que significa el yo vacío, dice que habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezcan la pena morir o vivir. Y qué interesante, esto es como hablando de psicología, César, ¿verdad? Porque los psicólogos ahora, en este tiempo, necesitan también información para tratar algún paciente con temas de depresión, de personas que tienen frustración también, y son tantos problemas porque eso es lo que más ahora está afectando a la humanidad, César, ¿verdad? Fíjate que es otra cosa que tú hablaste de eso de psicólogo, porque antes no se oía hablar de psicólogo. No se oía. El psicólogo se veía por allá, era algo raro. Yo creo que el psicólogo era la chancla de la mamá, y se nos quitaban todos los males, ¿verdad? Es cierto. Pero bueno, dice acá el comentario, los hombres y mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran radicalmente diferentes. Recuerda que hemos estado hablando de la Reforma, ¿verdad? Sí. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Negarlas era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. Qué maravilloso que estas personas que fueron llamadas por Dios, César, decidieron, porque es una decisión, decidieron llenar sus vidas de propósito. Y mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 78 y 79. Dice,
Dios llama a hombres y mujeres estables, de propósito firme, en quienes se pueda fiar en momentos de peligro y de prueba, que estén tan firmemente arraigados y fundamentados en la verdad como las rocas eternas, que no puedan ser agitados a diestra o siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Qué tremenda cita, ¿verdad? Ahora, César, te pregunto, ¿será que Dios puede encontrar a estas personas? Claro que sí. Ahora, y si tú estás dispuesto y no te mantienes firme, Dios hace que tú te mantengas firme, ¿verdad? Es que en la Biblia el apóstol Pablo decía, Dios es el que pone en vosotros el que es como el hacer por su buena voluntad. Sí, Dios no está buscando, como he dicho siempre, personas capacitadas, sino personas dispuestas. Para que Él pueda capacitar para hacer su obra. Así es, porque quien nos va a capacitar se llama Espíritu Santo. Así dice aquí el comentario. Esta semana exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen, número 1, un verdadero significado para la vida. Número 2, nos preparan para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores no ha terminado todavía. Ahora somos nosotros los que hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Número 3, podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos, un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en este mundo. Amén. Qué maravilloso. Eso me llena de aliento saber de que Dios no solamente te está llamando, César, para que vayas. No, Él te está llamando para que vayas con Él. Sí. ¿Verdad? O sea, que Dios no te está dejando, bueno, César, ya estás listo, ve. No, Él va con nosotros. Así que, familia, no tengamos temor. Dice el canto, no te dé temor, ¿verdad? Hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Bueno, con esta introducción, César, pasaremos al día domingo 28 de abril de 2024. Solo la palabra de Dios. Y nos manda a leer Salmos 119, 103, 104, 147 y 162. Y hace una pregunta: ¿cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores y cómo influye en nuestras vidas en la actualidad? Quiero compartir estos pasajes para que podamos entender cómo David describía, ¿verdad?, el estar siempre en la palabra de Dios. Dice el verso 103, cuán dulces son a mí paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el el versículo 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el verso 162 dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. César, y es que David no hablaba de la palabra por hablar, sino que era de la experiencia que él había tenido, ¿verdad? Al confiar en la palabra de Dios. Sí, él sabía que esa era su fortaleza. Él tenía el ejemplo de Jesús, por así decirlo. Recuerda que Jesús ante todo decía, estudien la Biblia, y cuando le preguntaban, él siempre decía, ¿y cómo escribe? ¿Cómo está escrito, perdón? ¿Cómo lee? Le decía ¿O qué entiendes? Es muy importante eso. Así es. Y dice que era para los reformadores, pues dice que para los reformadores era la esencia de su enseñanza. A medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Con razón el apóstol Pablo decía que la fe viene por el oír. Romanos 10:17, sí, ¿verdad? 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así es. Se trata de empapar. Recuerden que nosotros somos un cúmulo de información. Así es. Y dijo Jesús, de la abundancia del corazón, que es la mente, habla la boca. De eso habla la boca. Si usted se empapa de la palabra de Dios, de eso es lo que va a hablar. Así es. Y qué importante, dice la pregunta César David, porque ahora recordemos que David ya no está. Recordemos que los reformadores tampoco están. Pero dice aquí, ¿y cómo influye en nuestras vidas en la actualidad? Ahora la pregunta es hacia nosotros, sí, en el presente. ¿Cómo influye la palabra de Dios en nosotros? Eso es muy importante. ¿Qué significa? ¿O cómo podemos tomar la palabra? Ahora, algo importante que nosotros no podemos pasar por alto, César, es que la palabra de Dios tiene que impactar nuestras vidas de alguna manera, porque nosotros no podemos ignorar que hay un Dios que está pendiente de todo, que está al control de todo y que Él anhela que nosotros podamos confiar en Él, César.
Así es. Bueno, dice acá el comentario en la parte del centro. Las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en su promesa, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional y espiritualmente. Qué tremendo eso, César. Y me gusta cómo lo dice, ¿verdad? Que sí. La palabra de Dios, César, hace un contraste de la situación en la que tú estás. Dice, si tú estás débil, te da fuerza. Si estás con dolor, Él te da gozo. Es decir, que no importa la situación, la palabra de Dios va a ser ese bálsamo para que nosotros podamos seguir adelante, César. Ese psicólogo diría yo. Ese psicólogo. Yo le digo a los hermanos, nosotros no deberíamos de padecer de ninguna de esas cosas. Así es. Tenemos la confianza en el Dios Todopoderoso. Nos falta fe y necesitamos abocarnos más a ella y también pedirle al Señor, ese Espíritu Santo, que nos ayude a sobrellevar cada situación. Y entonces veremos el pasado, ni modo, ya pasó, lo entregamos en las manos del Señor, el presente se lo entregamos al Señor, así y el futuro también, porque Él es el que tiene control de nuestra vida. Es que Dios conoce todo. Ahora, mira lo que me gusta aquí, César, en la parte despuésito del párrafo que leíste. Dice, los reformadores saturaban sus mentes con las escrituras, no con basura, con las escrituras. Dice, y algo importante, vivían por la palabra y muchos de ellos hasta murieron por defender la palabra. Dice, no eran cristianos casuales, complacientes y descuidados con una vida devocional superficial. Me llama la atención esa parte, César, porque a veces nosotros solo queremos vivir de apariencia, decir que somos cristianos, pero en el fondo no somos personas. Eso es lo que se nos enseña en las redes sociales. Correcto. Todo es apariencia. Todo es apariencia. Por eso es importante que nosotros podamos de manera personal, ¿verdad? De manera personal, cuidar nuestra vida íntima con Dios, César. Y estos reformadores, escucha lo que dijeron, lo que leí, dice que ellos vivían la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. Y dice César, sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían, ¿qué cosa? Las fuerzas del mal, dispuestas contra ellos. Con razón el apóstol Pablo decía en el libro de Efesios capítulo 6, dice, vístete con la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando llegue el día malo, tú estés armado. Eso es lo que dice. Ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de John Wycliffe, ¿verdad? El que tradujo la Biblia al idioma inglés. Y él en su juicio hizo un llamado y dijo, ¿contra quiénes piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? Y él dice, no, es contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que también los vencerá. Amén. Interesante, ¿no? Qué tremenda posición, ¿verdad? La que él tenía en cuanto a lo que él creía, a lo que él vivió por experiencia también, ¿verdad? Es que no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y él dice que la palabra de Dios permanece para siempre. No hay hombre, y cuántos no han querido destruirla y aquí la tenemos todavía. Y hablábamos que este hombre, César, en su tiempo era un hombre que no le importaba enfrentarse contra quien sea, porque en realidad lo que él estaba haciendo, y algo importante que él hizo aquí, no están peleando conmigo ustedes. Ustedes están peleando con la verdad. Y la verdad, César, no es algo, es alguien. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, con quien estaban peleando era con quién? Con Jesús. Solo se me vino a la mente cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo, en el camino de Damasco se le encontró Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Quién eres? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Jesús le dice, soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y estas palabras me llaman la atención porque hay algo similar, ¿verdad? Así es. Ok, pasaremos al día lunes 29 de abril, transmitir la palabra de Dios. Manda a leer 2 Corintios capítulo 4, verso del 1 al 6, y del capítulo 2 y del versículo
14. Dice 2 Corintios 4, 1 al 6, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está ahí encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué tremendas palabras las del apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. César, y es que la iglesia de Corinto, quiero hacer este paréntesis, estaba pasando por un momento como de desorden, como que, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, y el apóstol Pablo venía y los exhortaba. ¿Y qué les pasa a ustedes? Así es, todo lo que es primera y segunda de Corintios es lo que Pablo llega a discutir o a poner en orden, ¿verdad? Correcto. Porque la iglesia está pasando muchas situaciones que también nosotros tenemos en nuestro tiempo, y por eso es importante, ¿no?, aplicar la palabra de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo, César, le mandaba esta carta porque el apóstol Pablo quería hacerles entender a esa iglesia que ellos tenían un propósito grande y un propósito eterno. ¿Cuál era? El de transmitir la palabra de Dios. Ellos no podían transmitir algo que estaba, como dice él, adulterado, algo que ellos estaban sacando. Bueno, me parece que esto es así. No, era que el apóstol Pablo estaba enfocado en que ellos predicaran el evangelio de Jesucristo, y es lo que nosotros ahora, César, estamos también tratando y luchando de hacer, de que podamos mantener en alto lo que es la palabra de Dios, no la palabra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino que la palabra de Dios. Nosotros tenemos todas las doctrinas, todas las creencias son sacadas únicamente de la palabra de Dios, César. Así es, ¿no? Ni siquiera del espíritu de profecía, de la sierva del Señor, nada de eso. El apóstol Pablo, leche adulterada. Es correcto. César, y dice en la introducción que el apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Así es. No es lo que me gusta, no es lo que quiero, no es lo que me parece, es lo que está escrito y debo apegarme yo a ella. A veces nosotros queremos acomodar la Biblia a nuestra manera de vivir. Y no es así. No. Yo debo acomodarla con ayuda del Señor a los requerimientos bíblicos. Sí, también es mi voluntad, pero eso es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi voluntad tiene que estar por debajo de la voluntad de Cristo, y lo que vamos a hacer es lo que Cristo manda. Fíjate que el día lunes se habla de William Tyndale. William Tyndale fue un reformador también inglés, ¿verdad? Él recibió información de John Wycliffe, y el mayor deseo de él era darle a Inglaterra la traducción exacta del inglés. Él estudió a partir de la Biblia en idiomas originales y también corrigió algunos errores que había tenido la traducción de Wycliffe. Ya habían pasado unos 200 años. Y fíjate que a él lo toman en su juicio allá en Bélgica en 1536 después de Cristo. Él fue condenado a la hoguera por herejía, según ellos. Sus verdugos los estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo y a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios respondió milagrosamente esta oración, porque de ahí nació la traducción de la Biblia del Rey. Qué tremenda oración esa, ¿verdad? O sea, imagínense nosotros, ni siquiera le pidió algo como, solo me acuerdo cuando Jesús clavó en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Como diciendo también, Señor, Padre, abre el entendimiento de esta gente. Están enseguecidos, correcto. Y qué tremendo este hombre, Tyndale, es el apellido, ¿verdad?
Tyndall. Tyndall se esforzó, se empeñó en que la Biblia fuera sido depositada en las manos de las personas en un lenguaje actual en su tiempo, César. Sí, es que tú sabes que el conocimiento es la llave de todo, ¿no? Y la gente solo había escuchado las interpretaciones que la iglesia en su tiempo decía a favor de ella. Y entonces él descubrió que no era así y la puso al pueblo para que ellos vieran con sus propios ojos. De eso se trata, no de quedarme con lo que el pastor dice o con lo que yo escuché en un sermón o en la radio. Es de tomar mi Biblia y comprobarlo por mis propios ojos. César, ¿y qué pasó con la petición? ¿Cómo Dios le respondió? Así es, en 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, la King James, basada en gran medida en la obra de Tyndall. Y fíjate que en el 2011 la versión de King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Entonces el sacrificio de William Tyndall valió la pena. Amén. Todo para que usted y yo tuviéramos al alcance esta Biblia que lamentablemente ahora no la queremos tocar. Y tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, no creo que haya más de 2 Biblias, César. Y tenemos por lo menos. Ahora, y mira lo que dice aquí el deseo de toda la gente, página 626. Dice, la siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, en Hechos 5:28. Qué tremendo, César. Imagínate que el trabajo y el esfuerzo de este hombre de Tyndall, él no vio el fruto. Él no vio el fruto, dejó sembrada la semilla. Sí. Dios, por decir así, germinó, regó y floreció esa semilla, ese fruto, y entonces Tyndall descansó, luchando contra la mentira y exaltando la verdad. Y mira, no corrió mucho, 4 años después. Y todavía Wycliffe dice que habían pasado ¿cuánto tiempo? 200 años. Pero también tuvo su fruto, ¿no? Correcto, no, pero te digo en el sentido de que por lo menos Wycliffe pasaron 200 años para que siempre ha estado la Biblia, ¿verdad? Pero este hombre, 200 años después de Wycliffe, pudo traducir la Biblia de una manera más actual en su época, y que los frutos llegaron a los 4 años. Ahora, es lo que tú decías y lo que el apóstol Pablo dice también en 1 Corintios, que uno regó, dice, el otro sembró, pero es Dios que da el crecimiento. Correcto. O sea, nosotros tenemos que hacer cada quien su parte. Tú haz tu parte, yo hago la mía y dejemos en las manos del Señor. Que tal vez no lo vamos a ver los frutos ahora, tal vez no pase como estos hombres de Dios. Sin embargo, eso no quita de que Dios está al control. Así es. El último párrafo en este día dice: sin importar lo difícil que apareciera, ni lo desafiante que fueran las circunstancias, Tyndall y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndall fue determinante para la eternidad. Y cómo no, si gracias a ese sacrificio tenemos la traducción de la Biblia actualmente. Qué lindo. Fíjate lo que dice aquí el conflicto de los siglos, página 252 y 253. Dice: era en la lengua de Israel, decía Tyndall, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová, y no resonaba el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra. ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alma? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. O sea, lo que Tyndall lo inspiró para esforzar en la traducción de la Biblia, César, fue lo siguiente: si Israel cantaba los salmos en el idioma que ellos nacieron, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer lo mismo? ¿Verdad? Qué tremendo. Y yo pienso que Dios tiene propósito aún grandes con cada uno de nosotros. Solo está que nosotros podamos confiar en Él y que podamos decirle: Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Así es. El día martes 30 de abril, iluminados por el Espíritu. Y entramos a la vida de otro gran reformador,
Martín Lutero. Martín Lutero. Qué tremendo Y título. hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Así es. Martín Lutero era de origen alemán, tengo entendido. Fue monje en la Iglesia Católica. Sin embargo, un día él estaba, si ustedes leen El conflicto de los siglos, él llegó a la Universidad de Erfurt, creo que se llamaba, y él encontró una Biblia. Y cuando él encontró la Biblia se quedó admirado, ¿no? Atónito de ver ese libro que era para él una, ¿cómo le llaman? Una leyenda. Y entonces dice que con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Y el Espíritu Santo iluminó su mente. Y es interesante porque el conflicto de los siglos lo describe, que él con voz, con mano temblorosa, dice, ¿cómo te digo? Emocionado. Dice acá. Como diciendo, pues dígame que esto es un sueño. ¿Verdad? Dice que era algo increíble lo que él había encontrado, un gran tesoro. Y dijo, dice él, que Dios me diera un libro así para mí. Imagínate, qué tremendo, ¿no? Dios me diera un libro así para mí. Imagínate cómo estaba Martín Lutero, César, tan emocionado por tener la Biblia en sus manos, porque estaba en una biblioteca, no era de él. Y cómo estaba él tan gozoso que anhelaba tener uno para él. Sí, imagínate, si tuviéramos ese deseo de la palabra de Dios. Fíjate que luego él entró al monasterio y en ese monasterio encontró otra Biblia. Esa Biblia estaba encadenada a un muro, no se podía mover de ahí. Pero aunque en el monasterio tenía muchas actividades que hacer, dice que en el momento que él podía, iba a leer la Biblia. En el poquito tiempo que le quedaba en la comida, iba a leer la Biblia. A veces hasta dejaba de dormir por leer la Biblia. O sea, era tan grande el interés que tenía y las ganas, o sea, las ganas de conocer más sobre Dios. Así es, y bueno, la ayuda del cielo no se hizo esperar. Todo esto fue providencialmente, como dice acá en la lección, el Espíritu Santo abrió su mente y los ángeles también trabajaron de tal manera que él pudiera entender el Evangelio eterno. Así es. Hace una pregunta, César, aquí el día martes. ¿Qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes sobre cómo debemos interpretar la Biblia? Ahora, escuchen bien la pregunta, sobre cómo podemos nosotros interpretar la Biblia. Y yo creo que hay muchas personas que interpretan la Biblia y queremos dejar en claro que la Biblia se interpreta sola, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien da la interpretación, porque dice San Juan 14, 25 y 26, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. San Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Y segunda de Pedro 1, 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la respuesta, César, está más que clara, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros interpretar la Biblia? Solamente con el Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo. Ahora, la interpretación, como dice el apóstol Pablo, no es humana. No es que alguien me va a ir a decir cómo es lo que significa. La Biblia se interpreta sola. Es un juego, un rompecabezas que guiado por el Espíritu Santo tú vas a encontrar las verdades. Así es. Dice, lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guiará a nosotros cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Lamentablemente, muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia y exageran el elemento humano. Sí. O sea, sacan al Espíritu Santo. Se lo toman como una obra humana, correcto, una obra literaria. No lo toman como algo divino realmente y no le dan el lugar correspondiente, ¿verdad? Ahora, fíjate que en el segundo párrafo dice, los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo
no los sacerdotes, no los prelados, ni los papas. Eran el intérprete infalible de la Escritura. Es el Espíritu Santo. Ajá. Ahora, aquí hay un interesante, habla de John Knox. John Knox era escocés, un reformador escocés, y él una vez platicando con la reina María, de ahí de Escocia, la reina le preguntó, usted interpreta las Escrituras de un modo, y ellos, hablando de los católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién le voy a creer? ¿Y quién será juez en este asunto? ¿Y qué le dijo John Knox? ¿Quiero leerlo? Sí. Debe creer en Dios, primeramente, ¿verdad? Así es. Que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. En otras palabras, le está diciendo, a mí no me crea, no le crea al fulano, vaya a ser la Biblia. Así es. ¿Verdad? Y si tiene duda, en otro pasaje, sígala leyendo, y en otro pasaje Dios le va a aclarar. Dios lo va a tirar para acá y así es la Biblia, familia. La Biblia aparentemente, César, se contradice, aparentemente, pero no se contradice. Es la verdad, es la palabra de Dios. Qué maravillosa esas palabras que fueron, César, también se encuentra, ¿verdad?, en Conflicto de los Siglos, página 257. Mira lo que dice la educación, página 189. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. A veces nosotros nos encontramos con personas que solo quieren, César, entrar en un debate. A ver, háblame del sábado, un ejemplo, ¿verdad? Háblame del sábado. Ustedes dicen que el sábado es el día del Señor, y aquí dice que, pero no lo están viendo de un punto de salvación, sino de un punto solo como de decir, te voy a demostrar que estás equivocado. ¿Entiendes? ¿O quién sabe más? O quién sabe más. Y nosotros tenemos que aprender, y por eso nosotros, ¿verdad?, cuando entramos en eso o nos encontramos con esas personas, nos callamos y nos vamos. Ahorita y yo publiqué unas cosas acerca del sábado, tú sabes, el día sábado, feliz sábado, y el sábado es el día del Señor y esas cosas. Y de repente miré que tenía 3 mensajes sobre ese asunto. Y la persona dijo un montón de cosas y bueno, este quiere entrar en discusión. Y dejémoslo mejor. No se puede. ¿No? ¿Para qué? Ahora, mira lo que sigue diciendo la cita para terminar. Dice, solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo, que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos de vivir de acuerdo con Él, o sea, con el Espíritu Santo. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo si se le considera de este modo, se le puede estudiar eficazmente. ¿Qué sentido tiene, César, que tú estudies la Biblia sin pensar en que vas a obedecerla? Tú dices, voy a estudiar la Biblia para ver qué dice. Pero si tú dices, voy a estudiar la Biblia porque quiero vivir de la manera correcta que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ajá, correcto. Y tú entras en la palabra del Señor, te darás cuenta de que los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida son propósitos eternos. Ahora, otro asunto que hay que ver aquí en esto, y yo lo he visto en el mercado casualmente, es que las personas están vendiendo y están leyendo la Biblia. Para mí eso no es correcto, porque se debe buscar una hora especial, un momento especial, donde tú te dedicas enteramente. donde no tengas distracción. Tus sentidos están concentrados en el estudio de la Biblia. Jesús lo hacía. Dice la Biblia que Jesús se levantaba a un siendo oscuro. Marcos 1:35. Se levantaba a leer, él leía y a orar con su Padre. Que lo puedes hacer en el día, sí lo puedes hacer donde haya un lugar adecuado también. Así es. Pero cuando uno está vendiendo, está más pendiente del cliente, y llegó uno y te compró una cosa y ya te perdió hasta la idea que tenía, no es adecuado, ¿verdad? Y sí, es correcto, no es la forma correcta de poder estudiar la Biblia. Siempre nosotros como adventistas del séptimo día
recomendamos que a la primera hora de la mañana tú puedas dedicar tiempo a la oración, el estudio de la palabra, el culto familiar, y también a la hora antes de acostarte puedas, ¿verdad?, estudiar. César, me llama la atención, y bueno, no me quiero adelantar, pero que no se me olvide, al final de este estudio, lo importante que estamos hablando en esta semana, César. Tal vez no se me olvide. Okay. Pasaremos el día miércoles 19 de mayo. Así es. 1 de mayo. 1 de mayo. Solo Cristo. Solo la gracia. Solo la gracia. Hablando siempre de Martín Lutero. Mira, Martín Lutero hizo un viaje a Roma. Y esto ustedes lo pueden ver hasta en YouTube. Hay varias cosas de eso. Documentales que le llaman, y también hasta toda la película. Fue a Roma porque él era un tipo bien consagrado. Él quería encontrar la salvación. Él había hecho todo, había hecho sacrificios, lo que hacían los monjes. Él se metió a la orden más estricta de los monjes y hacía todos los sacrificios, pero él se sentía perdido. Hizo un viaje a Roma para encontrar o santificarse más, porque esa era la sede, ¿verdad?, de toda la iglesia. Y se dio cuenta que en Roma estaba más corrompida que donde él vivía. Vino decepcionado. Pero encontró en la Biblia un pasaje interesante, y está lo puede encontrar usted allí en Romanos 1:17 y también en Habacuc 2:14, y dice: el justo por la fe vivirá. Y entonces se dio cuenta, al estudiar esto, que él no tiene que hacer ningún sacrificio, ni caminar de rodillas, ni flagelarse el cuerpo, ni hacer nada. Incluso usted no tiene que dar ofrendas para salvarse. Usted va a dar el diezmo y ofrenda porque es salvo y quiere colaborar con la obra. Pero si usted lo hace con el plan de salvarse, está perdido igual. Así es. Incluso guardar el sábado, si usted lo guarda el sábado para salvarse, está perdido. Porque el sábado usted lo guarda porque ya tiene salvación en Cristo Jesús y es capacitado para guardar sus mandamientos. Amén. Ahora fíjate una cosa interesante. El apóstol, Martín Lutero, él es conocido por las 95 tesis que publicó allá en la catedral en Alemania. Se me escapa el nombre de la catedral. Pero es que en ese tiempo, Néstor, cuando en Roma se había terminado el dinero. Roma cobraba impuestos, ¿verdad?, de todos los reinos, estaba superior a todos los reinos, y cobraba impuestos, y se le había acabado el dinero, y estaba precisamente en construcción la famosa Basílica de San Pedro. Es una estructura enorme, colosal, ¿verdad?, arquitectónicamente hablando, es una belleza. Y entonces hacía falta dinero para eso, y Roma recurre a lo que antes lo hacía para recaudar mucho dinero, y era el asunto de las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Usted iba ante el sacerdote, ante el Papa, usted pedía un recibo, ¿verdad? Usted pagaba una cierta cantidad, y de acuerdo a lo que pagaba, tus pecados eran perdonados. Incluso si pagabas más, podías pagar hasta por lo que no habías cometido. O sea, por ¿verdad?, pecados futuros. Y si pagabas más, podías sacar hasta los muertos del infierno. Imagínate a dónde había llegado el asunto de que era el dinero. Y la iglesia mandó a un famoso llamado Johann Tetzel, y también aparece en el internet todo el documental, y también en el conflicto de los siglos. Johann Tetzel era un tipo que era, para propaganda y publicidad, era el mejorcito. Era lo mejor que tenía en esa época. Dice, una de las expresiones que Tetzel decía: en cuanto la moneda brinque aquí en la caja, el alma está en el cielo. Así dice. Y eso es auténtico. Hasta donde Roma vendía la fe, ¿verdad?, para obtener dinero. Y entonces Martín Lutero encuentra este versículo, y también aquí la lección nos manda a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así Amén. es. Se dio cuenta Lutero de que para salvarse no hay que hacer nada más que aceptar el sacrificio de Jesús. Amén. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice acá el comentario, Dios proveyó la salvación como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ya ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. La justicia divina exige la obediencia perfecta, pero tú y yo no podemos obedecer la ley de Dios. Si entonces la vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. Cuando yo apelo al Señor Jesús para que Él atienda mi caso, el Señor presenta su vida en lugar de la mía. Y entonces yo ahora soy justo, no por lo que hice, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y de eso se trata el Evangelio eterno. Y algo importante también, César, que ahora tú ya no tienes que vivir tu vida, sino que ahora tienes que vivir la vida de Cristo. Haces como un cambio, ¿verdad? Así es. Haces un cambio, es decir, bueno, Jesús dice, yo te doy mi vida y tú me das la tuya, porque yo voy a morir por ti, pero mi vida es la que te va a mantener fiel en este camino para que puedas vencer. Es decir, Cristo dio su vida no solamente para que nosotros podamos ser salvos, sino para que también podamos vivir en esta tierra como hijos de Dios. Así es, mis hermanos. Bueno, y sigue aquí diciendo el comentario. La Biblia es clara. Correcto. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Isaías 64:6 dice, las mejores acciones que usted puede hacer son como trapos de inmundicia para Dios. Es que usted no puede hacer nada porque usted es pecador. Todo lo que haga está manchado de pecado. Necesitamos la gracia de Jesús. Dice aquí César, hemos pecado, abandonado nuestra suerte. No podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado merecemos ¿qué cosa? La muerte eterna. Pero hay buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas noticias, César? Bueno, el apóstol Pablo nos asegura, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia es clara, nunca menciona ningún otro medio de salvación. No hay, solo Cristo Jesús. Amén. Ni por usted, ni por alguien más, solo Cristo Jesús. Mira lo que dice, Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de su gracia salvífica. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de sus vidas. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban ¿a dónde? Al corazón, y la vida de ellos, César, cambiaban. Así es tremendo. Dios tiene propósitos maravillosos para su iglesia, para aquellas personas que desean ser salvados por Jesús. Imagínate estas personas, y me gusta la comparación que hace. ¿Cómo será un desierto sin agua, César? A veces cuando viajo para este lado de Matagalpa y miro, paso ahí por los zarzales, tú ves aquello que está seco, árido, que yo hasta me pregunto, ¿y esta gente de qué vive aquí? Es lo primero que se me viene. Pero cuando está el invierno, familia, usted pasa por ahí, mira aquellos montes verdecitos, mira aquella flora bien viva, se ve, y así es la palabra de Dios. Así es el mensaje verdadero de Dios cuando llega a la mente, o mejor dicho, cuando llega a la vida de una persona que ha estado en engaño, en mentira y en confusión. Ahora, siempre van a haber dos personas. Cuando Martín Lutero predicó, hay muchas personas sinceras que estaban sedientas de la palabra de Dios y la recibieron y rechazaron el mensaje de la iglesia dominante en ese tiempo, hablando de la iglesia católica. Pero habían otros que decían, bueno, Martín, ¿y para qué me voy a estar matando? Solo pago y ya estoy salvo. Así es. Y así lo hacían.
cada quien es dueño de su vida, ¿verdad? O es responsable de sus acciones. Así es, porque no todos decían, bueno, Bartolomé tiene razón. Siempre había una, como en el mismo tiempo de Jesús. Acuérdense que Jesús, cuando habló de que él era el buen pastor, mucha gente lo aceptaba y otras personas no le creían. Cuando multiplicó el pan, mucha gente aceptó el milagro y lo conoció como su Salvador. Y mucha gente dice, bueno, vamos porque este tipo nos da comida gratis. Así Siempre van a haber esas personas, ¿verdad? es correcto. Mira lo que dice aquí, al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios, le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. La visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era una parte obra humana y en parte obra de Dios. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. No hay otra cosa, es lo que tú decías, César. Solamente en Jesús encontramos la salvación y nadie más, no hay nadie más que lo pueda hacer. Es interesante en esto porque ahorita, en la actualidad, aún iglesias llamadas protestantes están diciendo básicamente lo mismo. Hay pastores que dicen, entre más grande esta ofrenda, más grande el milagro. Sí, pues y muchos hemos escuchado el Evangelio de la Prosperidad. Muchos hemos escuchado eso. Que si tú vienes y el Señor, familia, yo creo que ya estamos grandecitos para que nos estén engañando, ¿verdad? Yo creo que ya estamos algo grande. Y ya nos hemos hablado también, porque tantas cosas que nos han pasado, creo que ya estamos despiertos. Pero nosotros no podemos ignorar la verdad que está en la palabra de Dios. Dios no nos ha mentido. Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Él no te ha dicho, bueno César, si tú me aceptas y tú te entregas a mí, te prometo que tu vida va a ser una vida de victoria y no vas a tener necesidad de nada y todo va a ser color rosa. No, vas a tener problemas. Incluso Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz, he traído la espada, ¿verdad? Así es. Ok, dice acá lo que tú hablabas en el plan de salvación, en el párrafo último, dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de su justicia, en la cual nosotros no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era suya. De eso se trata la salvación. Jesús pone su vida en lugar nuestro. Nosotros somos salvos no por lo que hagamos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Esto debe llevarnos lógicamente a un cambio de vida. No podemos vivir como antes y decir que ahora somos salvos por gracia y seguir haciendo lo mismo de siempre. Así es. Por eso el día jueves de la lección, jueves 2 de mayo, dice la obediencia, el fruto de la fe. Ahora, volvemos a lo mismo, familia. Mira, si yo voy a estudiar la palabra de Dios solo para apoyar mis deseos, Claro. ¿verdad? Para decir, tengo que tener una base bíblica que diga que yo puedo hacer esto, Sí. ¿verdad? Mucha gente hace eso, pero si nosotros vamos a la Biblia para decir, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, yo quiero que me muestres cómo es que realmente debo vivir y quiero obedecerte, entonces allí el Espíritu Santo, César, comienza a trabajar en tu vida, ¿verdad? Por eso dice la obediencia, el fruto de la fe. Tú decías, el sábado uno salva, pero es un fruto de la fe en Jesús y es parte de la obediencia que tenemos que tener, porque Jesús fue claro, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, en San Juan 14:15. Dice acá Romanos 3, 27 al 31, ya lo leímos, ¿verdad? También Romanos 15, 6 del 15 al 18 y 8, 1 y 2. ¿Qué nos enseña estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? Sí, fíjate que no vamos a leer todos los versículos, pero por lo menos en el versículo 27 de Romanos 3 dice o hace dos preguntas. ¿Dónde puede estar la jactancia? Que es nula. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, César, nosotros tenemos que entender que Pablo quiere dejarnos entrar a nosotros que lo que hagamos para supuestamente salvarnos no tiene ningún efecto. No va a hacer nada, no vamos a poder hacerlo. Ahora, que obedezcamos lo que el Señor está mandando es diferente. Sí. Porque el Señor te manda a que tú andes como Él quiere que tú andes. Pero no te está mandando a que tú hagas lo que tú quieras.
En cuanto a salvación. En cuanto a la salvación, correcto. Porque el Señor no te va a decir, no, César, ya eres salvo. No vas a hacer nada. Entonces tú te quedas en tu casa y sos salvo. No. No, porque Efesios 2, 9 y 10 decía que somos creados en Cristo para buenas obras. Para buenas obras. Y también Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo yo. O sea, ya no hago lo que yo quiero, sino que lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Así es. Ok, dice que un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar en Jesús. Bueno, ahí dice también, la gracia de Dios nos cambia. Hablando de otro reformador llamado John Wesley, dice que John Wesley asistió a una reunión, moraba allá en Londres, y Wesley se quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de introducción de Lutero al libro de Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Hasta entonces. Y él dice, John Wesley, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. César, y aquí cabe algo importante, o mejor dicho, algo que siempre ocupan algunas denominaciones. Dicen, nosotros estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, ¿verdad? ¿Pero cuál ley? Es correcto, y yo le pregunto, ¿cuál ley? Porque hay que ver qué ley es la que estamos. Y si nosotros, por lo menos aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 6, 15 al 18, que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, si no bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, lo que Pablo está diciendo, antes eras esclavo del pecado, pero ahora eres esclavo de la obediencia, ahora eres un servidor de la justicia. O sea, siempre el esclavo, llamar así, tenía que sometido a una ley, claro. ¿verdad? No puede hacer lo que él quisiera porque no está libre. Claro. ¿Ya? Entonces, por razón del apóstol Pablo dice, soy libre del pecado, pero esclavo de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí 1 de Pedro 2:2, 2 de Pedro 3:18, Colosenses 1:10, Efesios 4 del 18 al 24. ¿Qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Mira lo que dice 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo la vamos a desear? Como un niño recién. ¿Y cuál es esa leche, César? La palabra de Dios pura. Pero cuando yo lo interpreto a mi manera, le estoy echando agua a la leche. Correcto. Ya no es leche pura. Hasta te sale un pescadito. Recuerdo que había un señor que sacaba leche allá al lado del Rama, César, en Guapí. Perdón, Guapí es de Puerto Cabeza, en Guapí. Pero había que llegar a Guapí en un lugar que se llama Monterrosa. Y entonces dicen que este hombre salía temprano, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana con la leche. Pero él llegaba y le entregaba la leche solito de leche. Y una señora dice que le salió un pescadito. Que le echaba agua de río. Pasaba por un cañado, por un caño le llaman, ¿verdad? Una quebrada, y agarraba y le echaba, y eso se le dio un pescadito y le echó. Y entonces ya estaba adulterada la leche. Y a eso se refiere. El apóstol Pablo no quiere que nosotros estemos consumiendo, ¿verdad? ¿Consumiendo qué cosa? Lo que otros predican. Ahora yo creo que todo depende de la conciencia y el corazón de cada lector, ¿no? Así es. Como tú decías, si quiere aprender la verdad, Dios lo va a guiar. Si quiere solamente aprender para contender, no sé quién lo va a guiar, pero no será Dios. Sí. Y si usted quiere apoyar su idea, también va a guiar ahí donde poner pie, aunque no tenga base bíblica. Sí. Dice acá, los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contento con su status quo, ni con la experiencia religiosa rígida
con poco o ningún conocimiento, ellos anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Pero cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando languidecían en la oscura y húmeda mazmorra, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de la palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Amén. Dice, al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tiene? Y a veces me pongo a pensar, César, y aquí entre nosotros, ¿verdad? La salvación es gratis, pero a la misma vez tiene un precio. Primero, el precio de la sangre de Jesús, ¿verdad? Y el segundo precio es sacar el yo de mi vida, que es lo que más puede ser lo más difícil. Ahí está todo. Si a ti te gusta la música, vas a encontrar que David brincaba. Si te gusta bailar, que David danzaba. Si te gusta comer animalitos ahí que no se deben comer, vas a encontrar ahí Romanos 10, que aparentemente habla de eso, que no es así. No, Hechos. Hechos 10, sí. Perdón, ahí con el lienzo del apóstol Pedro, que es una visión, que nada que ver con eso. Si usted quiere tener su harén muy de esposa, usted encuentra ahí que David y Salomón la tuvieron, y porque usted no. O sea, siempre va a hallar base, ¿verdad? Si usted quiere encontrar. Pero hablando de este asunto, si yo me veo a mí mismo esperanza de salvación, estoy muerto. Mejor comamos y veamos que mañana moriremos. Pero como mi salvación no depende de mí, sino de Cristo, entonces yo permanezco aquí. No, y Martín Lutero, leí un post en Facebook hace rato, dice Martín Lutero, me miré a mí mismo y me vi perdido. Miré a Cristo y encontré salvación. ¿Qué sí? ¿Verdad? Porque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Todo lo que nosotros tenemos que entender durante este estudio, César, es que el único medio de salvación se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar, vino desde el trono de la gracia, desde el trono de gloria, descendió a la tierra. César, se incubó en María para poder nacer como nosotros, como una persona, como un humano. Se vistió de humanidad para poder entendernos. ¡Qué Dios tan maravilloso, César! ¡Qué Dios tan grande! Porque imagínate dejar tu lugar, tu confort, tu zona de confort para ir a habitar. Ahora, hace poco, César, el sábado pasado, como estuviste, predicaba acerca del universo. Y investigando acerca del universo, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuánta distancia hay del Sol a la Tierra? 150 millones de kilómetros. ¿Y cómo nosotros podemos ver ahora que ya el tiempo y el espacio es años luz? Y la luz solar tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿verdad? Y yo me pregunto, a 150 millones de kilómetros yo no miro la Tierra. Ni que tenga vista de halcón, se la va a ver. Pero lo que yo quiero dejar en la mente de cada uno de nosotros, familia, es cómo Cristo pudo hacerse un átomo por nosotros. Prácticamente, César, un átomo. Siendo el creador de todo el universo, se hizo por nosotros un átomo. Bueno. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Amén. No hay otro, dijo el apóstol Pablo, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador, ni santos, ni vírgenes, ni nada. Esta salvación, el único que murió por nosotros es Cristo Jesús. Así es. Es lo que dice el día viernes. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos. Mientras los principados y la potestad de los espíritus malignos se coligaron contra ellos, el Señor no los desamparó a su pueblo. Amén. Y hace una alusión ahí a 2 de Reyes capítulo 6, 17, cuando la ciudad de Samaria estaba sitiada
y luego por los ejércitos de Asiria, el Señor le abrió los ojos al siervo de Eliseo y vio que estaban los ejércitos de Dios por sobre todos ellos. Entonces dice, del mismo modo, habían ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Amén. Fíjate que este segundo párrafo es muy interesante. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada, y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. ¿Qué mandaba hacer Lutero? Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más urgente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Y él decía, hagan que oren. Dice, hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se halla expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren, ¿verdad? Y dice César, el párrafo final, la justificación por la fe, la gran verdad que Lutero descubrió, es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno, el himno Castillo Fuerte, enuncia el Evangelio en forma poderosa. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Más por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, el Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Ahora, hermanos, les recordamos siempre que esto no es un ataque contra nadie, simplemente estamos estudiando las Escrituras y la historia en su cumplimiento de Mateo capítulo 24 especialmente. Así es. Es simplemente la verdad, no es algo de la Iglesia Adventista. Usted lo puede encontrar, como le hemos dicho, en YouTube, en cualquier enciclopedia, ¿verdad? Hay muchos documentales, ¿verdad?, sí, acerca de eso. Porque nosotros también tenemos familia y tenemos amigos, muy amigos que pertenecen a la Iglesia Católica. Así es, tenemos muchos amigos católicos, pentecostales. Así es, simplemente estamos hablando la verdad y queremos que usted se aboque a la Biblia, se aboque a la historia para que compruebe lo que estamos hablando. Así es. Bueno, llegamos al final de la lección. Gracias por estar con nosotros. No se olviden, familia, por favor, de estudiar la palabra de Dios. Si usted ya tiene este folleto, El Gran Conflicto, por favor, estúdielo, que le va a ser de mucha ayuda para que podamos aprender juntos. Recordemos que esto, como decía nuestro hermano César, no es para entrar en contienda con nadie, ni para decir, bueno, nosotros tenemos la verdad. No, nosotros, me acordé de lo que les iba a decir. Si ustedes se dieron cuenta, desde el día sábado hasta el día viernes, lo único que presenta la lección es lo que la palabra de Dios hace en la vida de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos, no hablamos de otra cosa que no es la palabra de Dios. Así que si usted quiere saber la voluntad de Dios, cuál es el propósito de su vida, vaya a la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta, ¿verdad? Amén. Le invitamos a que lea la próxima lección, ¿verdad? La lección número 6. Para el 11 de mayo, César, los dos testigos. ¿Quiénes son? Muchas personas dicen que son Moisés y Elías. Pero vamos a ver quiénes son. La Biblia dice con nombre y apellido quiénes son. Así que le invitamos a que la estudie para que pueda participar de nuestro repaso. Y no le vamos a decir quiénes son porque para que queden con ganas, ¿verdad? Así es. Gracias, amigos. Vamos a orar y antes de orar quiero decirles que sigan apoyándonos con la suscripción, suscríbanse al canal, hagan sus comentarios, denle like al video, compartan este video con sus amigos, con las personas que ustedes tienen ahí, ¿verdad? En sus contactos de WhatsApp, compartan el enlace y que ellos puedan también, ¿verdad?, ser bendecidos. Gracias por apoyarnos, vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos, porque tú eres, Señor, Dios grande, Dios fuerte, Dios, Señor, que está en todo y sobre todo. Tú controlas todo, no hay nada que se te escape, Dios. Y en esta hora, Señor, invocamos tu nombre para que tu Espíritu Santo, Dios, sea en nuestras vidas. Ayúdanos, permite, Dios, que podamos
encontrar nuestro propósito en esta tierra estudiando tu palabra. Guíanos, oh Dios, a toda verdad y que permitas, oh Dios, que podamos encontrarla y también compartirla con nuestros amigos y seres queridos, oh Dios. Padre, bendice este programa de Escuela Sabática Fácil, te lo ponemos en tus manos, bendice a nuestros amigos que están viéndonos a través de esta plataforma, bendice su familia, suple a Dios cada necesidad nuestra y que tu Espíritu Santo permanezca en nosotros. Padre, como dijo Eliseo en la oración, ábrenos los ojos para que podamos ver tu gloria, oh Dios. Amén. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Así que nos vemos en el próximo encuentro de Escuela Sabática Fácil. Fácil. Amén. Dios les bendiga.